escatología realizada, ¿no? Ahora, para pintarles, digamos, el contenido de lo que vamos a ver el día de hoy, voy a presentarles un panorama introductorio muy breve, porque ya cada uno de mis compañeros está presentando pues cada una de las posturas. Voy también a comentar brevemente la visión crítica de las escrituras, porque pues creo que ya todos los que hemos investigado nos hemos dado cuenta de que esto es el marco analítico de los teólogos de Europa del siglo XX, ¿no? Para finalmente compartir los argumentos y mis conclusiones, ¿ok? Bueno, como panorama introductorio, pues ya hemos visto que hay una primera postura que habla del reino futuro apocalíptico, ¿no? Aquí me pareció interesante cómo es tajante tanto Weiss como Schweitzer al decir que o hay reino o no hay reino, pero no hay etapas, ¿no? Entonces ellos eran muy tajantes en ese aspecto y bueno, ya finalmente, como ya se expuso, ellos pues tenían su postura futurista, ¿no? Escatológica apocalíptica, ¿no? Después tenemos la escatología realizada, básicamente lo que dice, y bueno, voy a profundizar en esto, pero lo que dice la escatología realizada es que el reino se inauguró con Jesús y ya está entre nosotros, ¿no? Y entre sus principales exponentes tenemos pues a Charles Dodd, de quien hemos tomado los libros para usarlos de fuente, ¿no? He analizado ahí dos libros, el primero es The Gospel in the New Testament y el segundo son las parábolas del reino. Y finalmente tenemos también a la posesión mediatorial, en donde tenemos pues el más connotado teólogo que habla de esto es Oscar Cullmann, y lo que nos dice un poco ahí la historia, y él mismo lo evidencia en su libro Cristo y el Tiempo, que pues él nota una tensión entre el ya y el todavía no, ¿no? Y a partir de esta tensión y un análisis pues que él hace de la escritura, él encuentra un balance que va a plantear que el reino tiene, digamos, está ya aquí presente entre nosotros de un modo, pero que es pendiente de realización de otro modo, ¿no? Bien. Luego quería también darle una vuelta más a este asunto de la visión crítica de las escrituras, ¿no? Muy particularmente lo que propone Charles Dodd, ¿no? En principio, pues él es un teólogo que habla, él aparece en la escena de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y esto es importante, pues, porque ya sabemos que esta es la etapa en donde se le dio mucho peso al racionalismo, ¿no? A la razón. Y pues aquí surgen todos estos esfuerzos por desmitologizar la escritura, por dudar de los evangelios, etcétera, etcétera, ¿no? Al punto de que varias de las cositas que Charles Dodd dice están ahí en mi diapositiva. Por ejemplo, él dice, oye, Marcos es el relato más antiguo o el evangelio más antiguo del que disponemos, pero que habría sido elaborado por lo menos en 65 después de Cristo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con Marcos? En el análisis de Charles Dodd, él dice, oye, debido bueno, a la agitación, al fervor, al emocionalismo del momento, Marcos es un relato exagerado. Marcos no relata historia, él está exagerando en cuanto a sus hechos, ¿no? O en cuanto a su relato, perdón. Por el lado de Mateo y Lucas, él también encuentra pues algunos problemas, ¿no? En el caso de Mateo, él ve que se cierne ahí una influencia judeo-cristiana, y por el lado de Lucas, al compararlo contra la teología paulina, también encuentra ciertas divergencias. Entonces, él concluye en el hecho de que Mateo y Lucas no son tampoco historia pura, sino que más bien vienen ya contaminados, pues con digamos, un mensaje, una idea que proviene del entorno en el que ellos vivieron, ¿no? Finalmente él dice, oye, Juan es tardío, por lo menos escribió en el 100 después de Cristo, y por lo tanto ha tenido bastante tiempo para atravesar ciertos procesos de pensamiento que hacen de este libro un libro más teológico que histórico. Por lo tanto, eh, eh, todo lo que estoy comentando sirve de marco para entender por qué estos autores o teólogos encuentran la licencia para dudar, y de hecho para proponer que hay errores en la teología cristiana del momento, ¿no? Entonces, esto es lo que les da a ellos digamos que la puerta abierta para proponer nuevas ideas con sus argumentos, por supuesto, ¿no? Que es justo lo que vamos a ver ahorita. Básicamente voy a compartir con ustedes 6 argumentos y voy a tratar de ser muy breve con esto. El primer argumento es el argumento del reino esperado, ¿no? O sea,
es ampliamente reconocido que los judíos esperaban pues un reino de tipo político, que genere un cambio social, inclusive de tipo militar, ¿no? Porque ellos hablaban de la expectativa que tenían de que este Mesías viniera para ayudarlos a ellos como nación a derrotar a sus enemigos, particularmente el enemigo de turno que eran los romanos, ¿no? Y él encuentra aquí un primer argumento, ¿no? Porque él dice, precisamente es el hecho de que Jesús no compartió esta expectativa de un reino futuro, lo que generó en parte las controversias que derivaron en su muerte, en su crucifixión, ¿no? Entonces, aquí yo comparto una frase que aparece en el libro The Gospel in the New Testament, ¿no? En donde se menciona de que Jesús, bueno, se le nota la influencia apocalipticista judía del momento, se reconoce que él comparte algunas ideas con ellos, pero que él nunca se identificó con esa postura. Entonces, ¿qué es lo que implica esto? Que por el contrario, ¿no? Jesús no creía en un reino futuro, él creía más bien en un reino presente. El segundo argumento tiene que ver con lo que yo lo he bautizado así, yo he puesto esos nombres a propósito, ¿no? El reino relacional. ¿Y qué tiene que ver, qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir eh, el hecho de que Charles Dodd encuentra en esta relación que el hombre tiene con Dios como rey, pero también como padre, un argumento para decir que el reino de Dios era ya el gobierno de Dios irrumpiendo en la vida de los hombres, ¿no? Entonces, pues él encuentra esta faceta de Dios, de cómo nos cría, cómo nos cuida, también como un segundo argumento para decir, eso es el reino de Dios. Y por lo tanto el reino de Dios ya está aquí. El tercer argumento lo he bautizado como el argumento del reino anunciado, ¿no? Y aquí él presenta, digamos, un análisis que compara dos frases bien famosas del reino que aparecen en el Nuevo Testamento, ¿no? Por un lado tenemos esta frase que dice, el reino de los cielos se ha acercado, pero por otro lado tenemos la otra frase que dice, el reino de los cielos ya ha llegado a vosotros, ¿no? Y en su análisis, para resumir el tema, él dice, si bien es cierto Jesús dijo que el reino de los cielos se había acercado, ese no fue su énfasis. Y se nota, por un lado, en el hecho de que Jesús ni siquiera sabía la fecha ni la hora en la que este evento de grandes proporciones iba a ocurrir, ¿no? Ustedes recuerdan que hay esta porción en la escritura en donde se menciona que ni siquiera el Hijo del Hombre sabe el día ni la hora, ¿no? Pero por otro lado, las palabras y los hechos de Jesús más bien confirmarían que su énfasis fue en la segunda frase, ¿no? Que dice, el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Por lo tanto, aquí encontraría Charles Dodd un tercer argumento para explicar que desde su punto de vista el reino de los cielos ya estaba entre los hombres. Ahora, hablaba yo de que en parte eran los hechos de Jesús los que reforzaban esta idea de que Jesús hacía énfasis en esta segunda frase y que conecta con el cuarto argumento, ¿no? El argumento que yo lo he bautizado como el reino presente. Y aquí, pues ustedes recordarán que hay múltiples ocasiones en las escrituras en donde uno puede notar, sobre todo en los hechos milagrosos, las sanidades de Jesús, que el reino, o por lo menos este poder sobrenatural, ya estaba entre los hombres, ¿no? Y justo ahí yo comparto Mateo capítulo 11, verso 5, que es esta escena en donde Juan está preocupado porque él ha anunciado el reino y ahora está preso, ¿no? Y manda a averiguar si eso no es Jesús, el que estábamos esperando. Y Jesús le responde y le dice, ¿no? Vayan y cuéntenle lo que están viendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, etcétera, ¿no? Y entonces, Charles Dodd dice que Jesús fue capaz de decir que el reino de los cielos ya había llegado a vosotros porque él fue capaz de acercar más a Dios con los hombres, ¿no? ¿A partir de qué? A partir de estas manifestaciones sobrenaturales y poderosas, ¿no? En cuanto al quinto argumento, pues lo he titulado El reino desde adentro, ¿no? Y aquí Charles Dodd hace una hermenéutica de algunos versículos, yo acá solamente he puesto uno, ¿no? Para no hacer muy densa la diapositiva, en donde, se menciona, pues, ¿no? Esta exhortación a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, es decir, cosas materiales o muy humanas, por así decirlo,
seguían añadidas, ¿no? Otro versículo que Charles Dodd interpreta tiene que ver con la oración conocida como el Padre Nuestro, ¿no? En esta oración ustedes recuerdan que se empieza, ¿no? Diciendo, venga tu reino, ¿no? Hágase tu voluntad. Y después, unas líneas más adelante, uno encuentra esta declaración que dice que pidamos el pan nuestro de cada día. Entonces, lo que Charles Dodd encuentra en estos versos es una clara conexión entre el reino y las cuestiones materiales, ¿no? De modo que él dice, hay una conexión entre el reino, o sea, el reino tiene que ser primero para luego encontrar una manifestación externa. De modo que él también aquí refuerza con estos versículos su idea de que el reino ya está en el corazón de los hombres y que ahora lo que está pasando es que ellos están empezando a ver las manifestaciones de este reino que ya está presente en su entorno, ¿no? En el mundo que los rodea. Y un último argumento que él presenta, lo he titulado como el reino creciente, para lo cual él refiere a las parábolas del reino que sobre todo hacen referencia a un reino que comienza pequeñito y que va extendiéndose hasta llenarlo todo, ¿no? Y aquí particularmente he presentado un fragmento de la parábola del grano o de la semilla de mostaza, ¿no? Para poder él establecer pues este hecho de que el reino ya está aquí, pero que ahora toca y va a ser natural que veamos una expansión creciente, ¿no? Progresiva, ¿no? Y esto particularmente es, digamos, una antítesis de lo que planteaba Weiss, ¿no? Weiss decía que, que el reino está o no está, pero no podemos hablar de un reino por etapas, no podemos hablar de un reino creciente, y eso lo llevaba pues a su postura tan, tan recalcitrante del reino futuro, ¿no? Mientras que este verso más bien de la parábola de la semilla de mostaza lleva a Charles Dodd a pensar de que más bien sí es posible y es de hecho lo más preciso pensar en un reino que ya se inauguró y que está creciendo, ¿no? Ahora, en cuanto a mis conclusiones, yo encuentro que a pesar de la postura liberal, crítica de las escrituras, esencialmente Charles Dodd hace un buen análisis, pero el tema es que me parece que él hace un análisis enfocándose en estas partes de la Biblia, en estas partes del Nuevo Testamento que le convienen, ¿no? Aunque él reconoce que todavía hay un evento que está por venir, sin embargo, siento yo de la lectura que he hecho que él le resta importancia a este elemento escatológico futuro, ¿no? Entonces, particularmente, ¿cuál es mi crítica? Bueno, mi crítica es que desde mi punto de vista, la posición mediatorial es una posición que es más balanceada y no creo que sea balanceada simplemente por querer reconciliar estas dos posturas, sino porque creo que es la manera más adecuada de interpretar estas cuestiones, ¿no? Estas paradojas, ¿ok? Entonces, eso sería por mi parte. Muchas gracias.